Lenín Moreno asume el poder este 24 de mayo. Será el 14º presidente desde 1979. Los desajustes económicos y la división política marcarán el inicio del nuevo gobierno. ¿Cuáles serán sus primeras medidas? En 3 días más, un nuevo gobierno tomará las riendas del Ecuador. Durante esta transición, Lenín Moreno ha sido muy cauto con los mensajes políticos y económicos en torno a su administración. Por eso, en el programa de hoy, vamos a hablar de los temas urgentes que deberá enfrentar su gobierno en los primeros 100 días. Ahora comienza Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Alberto Acosta Burneo, economista, editor del informe Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Santiago García, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Y Juan Carlos Solines, abogado y político, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Políticamente Correcto, donde analizaremos los temas más apremiantes de la agenda del próximo gobierno. Y partiendo de la premisa de que la situación económica es la principal inquietud de los ecuatorianos, sería de esperar que en los 100 primeros días de mandato el presidente entrante Lenín Moreno se concentre en este tema. Claudia. Y si lo hace, el mandatario tendría que enfocarse en 2 áreas fundamentales: la situación fiscal del gobierno y el apoyo al aparato productivo. Las cifras macroeconómicas no son alentadoras, empezando por señalar que el déficit fiscal supera los 7 puntos del Producto Interno Bruto. Por esta y otras razones, el Fondo Monetario Internacional asegura que la contracción de la economía del Ecuador continuará este 2017 con una tasa negativa del 1.6%. Sin embargo, el gobierno saliente señala que desde el último trimestre del 2016 la economía comenzó a recuperarse y que espera que para este año el crecimiento sea del 1.4%. De hecho, la economía ecuatoriana en los últimos meses ya ha mostrado mayor dinamismo en sectores como el petróleo, la banca, la exportación de banano y los tributos, entre otros. Aunque sectores críticos al régimen advierten que este repunte es el resultado de una política de severo endeudamiento a altas tasas de interés. De momento, la deuda pública equivale al 40% del PIB, incluyendo los créditos con el Banco Central y el IES, que el régimen no considera como endeudamiento. Además, según datos del Observatorio de la Política Fiscal, marzo fue el mes que más gasto público registró desde enero del 2006. Más de 2.400 millones de dólares, es decir, un 68% más que en marzo del año pasado. Carlos. Si bien el gobierno entrante de Moreno defiende la inversión pública, los agentes económicos están a la espera de ver si hay un giro en esta materia, Claudia. Sobre todo porque a lo largo de esta campaña se habló de emprender una reforma tributaria que dinamice al sector productivo. El principal consenso gira en torno a la eliminación o reducción del anticipo del impuesto a la renta, que en el 2016 significó al Estado ingresos por 335 millones de dólares. Hay sectores empresariales que plantean la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que generó casi 1.000 millones de dólares del año pasado, y que Moreno no es partidario de hacerlo. Más aún cuando a partir del 1 de junio el Estado dejará de percibir 700 millones de dólares anuales provenientes del alza temporal de 2 puntos al IVA para enfrentar los embates del terremoto. El sector productivo también pide a Moreno políticas de disciplina fiscal para proteger la dolarización y una estabilidad jurídica a largo plazo. ¿Cuál será ese plan económico para los primeros 100 días? Bien, partiendo de la pregunta que nos formula Claudia Roura, Alberto Acosta, ¿cuál debería ser esa primera medida que tome el presidente Lenín Moreno durante los primeros 100 días de su mandato? Si es que tomamos como premisa la idea de que la economía es el drama más apremiante en este momento para el Ecuador. Creo que lo más importante en este momento es la transparencia. Lenín Moreno tiene que solicitar una auditoría al país que recibe. En las estadísticas, por ejemplo, del endeudamiento, cuando hablamos del 40%,
no se incluye el dinero que se utiliza de la Reserva Monetaria Internacional para financiar al fisco, no se incluye el financiamiento en preventas petroleras, que finalmente todos esos son pasivos del Estado, hay que pagarlos. Necesitamos transparentar qué es lo que el país debe, en qué situación está, y de esa manera reconocer que hay una necesidad de un ajuste, hay una necesidad de un cambio, y esas medidas, lo mejor que va a poder hacer Moreno es tener los datos, reconocer el problema y comenzar a buscar medidas para poder corregirlo. Si no hay los datos claros, es difícil Alberto, tomar medidas. ¿tener los datos o transparentarlos públicamente? Porque el gobierno me supongo que tendrá todos los datos del mundo. Lo que es necesario es que la opinión pública sepa y que la sociedad sepa exactamente los niveles de endeudamiento, de déficit fiscal, de inversión pública. Debe tener la sociedad y también debe tenerla Moreno. Yo no sé si Moreno tiene todos los datos, eso sería importante que él lo tenga para de esa manera empezar reconociendo que hay una necesidad de ajuste, que es algo que no ha sucedido en el plan de gobierno que presentó Lenin para la campaña, que es lo que conocemos. Como no hubo debates, no sabemos finalmente qué es lo que piensa él realmente, pero sí podemos saber qué está escrito en el plan de gobierno y entendemos que él está de acuerdo con ese plan de gobierno, con ese al menos participó en esta ley electoral. Entonces, ahí no se reconoce la necesidad ni el problema fiscal ni la necesidad de un ajuste. Y en ese sentido, Santiago García, ¿tiene usted claro por dónde va a ir el próximo gobierno en materia económica? Me parece que lo primero que hay que decir es que en los próximos 100 días de gobierno de Lenín Moreno tiene que poner en marcha un programa económico con 4 o 5, varias aristas. Yo menciono algunas. El tema del ajuste fiscal. Es importante el ajuste fiscal, pero no es todo, porque ahí vamos a diferir con algunos analistas, porque parecería que todo se resuelve con el tema fiscal. Número 2, creo que es fundamental el tema de la alianza público-privada. Número 3, es fundamental una reforma del sistema financiero público y privado. Otra reforma más. Una reforma pensando en el país, y vamos a profundizar, Carlos, en ese tema, porque creo que ahí se necesita un debate nacional y acuerdos nacionales. Y la cuarta idea me parece que hay que reacomodar todo el sector externo, hay que promocionar exportaciones. Creo que no hay mucho espacio ya para regular las importaciones, otra salvaguardia, no hay espacio, hay que actuar con objetividad. Entonces la idea principal en estos primeros 100 días es echar a andar un programa, como digo, con varias aristas, con firmeza, con claridad. Estoy de acuerdo con Alberto, claro que hay que transparentar las cifras, es un primer elemento, pero me parece que hay espacio en este momento. Yo creo que, como digo, una visión de conjunto de la economía. No estoy de acuerdo en que se crea que la economía es una cosa aislada, en que uno ajusta, hace un shock externo o un shock económico y con eso solucionamos las cosas. No, yo creo que la economía es un conjunto de estructuras y dinámicas que hay que saberlas manejar. Creo también que se ha acabado un periodo de 10 años, lo bueno, los avances, las limitaciones que ha habido, pero hoy entramos en otro periodo. Creo que yo personalmente esperaría eso. En los 100 primeros días, en la perspectiva de las necesidades del país, armar ese programa económico para salir adelante. El hecho de que el presidente Lenín Moreno haya sido tan cauto en hablar de temas macroeconómicos, temas ya profundos de la disciplina fiscal, las reformas en esto, Carlos, no solo en la campaña, sino en la transición. Sí, estamos a 3 días de que empiece el gobierno. En este momento creo que ya se ha formado el equipo económico, el equipo, ¿no es cierto?, de gobierno, los ministros, en fin. Yo entendería, conozco un par de ellos, soy amigo de uno de ellos. Por ejemplo, y creo que se va a Carlos trabajar. Carlos de la Torre es un académico muy prestigioso, trabaja en la Universidad Católica, trabaja en universidades europeas, lo conozco muy bien. Y lo que yo entendería es que hay que hacer un trabajo técnico-político, porque aquí no vamos a olvidarnos la política. Pero Carlos, ya se acabó la campaña política. Sí, todas las personas tenemos ventajas, desventajas, a veces unos hablamos bien, otros no. Pero, en fin, hoy el país necesita, en estos 100 días que iniciamos a partir del 24 de mayo, un programa integral económico. Yo he mencionado cuatro grandes áreas, pero insisto en la idea, no es cuestión de hacer cosas aisladas, porque en eso creo que vamos a diferir con muchos analistas. Parecería que todo se resuelve tema fiscal. Tema fiscal no hay que olvidarse, es un tema, pero hay más cosas. Perfecto. Juan Carlos Solines, Santiago García habla de un punto que es en el que más se ha avanzado aparentemente, que es este acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno con un grupo de empresarios muy poderosos que apoyaron en su campaña electoral. Pero ese acuerdo parece más bien un acuerdo político antes que técnico. No sé cómo se puede ver ya políticamente esas alianzas que ha hecho Lenín Moreno con este grupo de empresarios para impulsar lo que ellos llaman la hora de la empresa privada en la producción de la economía. Bueno, cuando se trata de analizar las acciones iniciales de un nuevo gobierno, no cabe sino esperar a que se produzcan, más allá de las especulaciones. Creo que en el manejo económico, los últimos años particularmente, ha sido muy poco ortodoxo
y lo que se ha buscado es mecanismos para maquillar o para, digamos, de alguna forma ocultar una crisis evidente, una crisis fiscal evidente, un déficit y un endeudamiento agresivo a tasas, las que se conocen, pues sumamente altas, que evidentemente lo que buscaban era generar circulante en la economía para poder, pues, mantener ese espejismo de gasto público y de que la economía esté en marcha y que no hay crisis, pero en realidad pues lo que se ha hecho es un manejo irresponsable y politizado de la economía. De allí que cualquier acuerdo que el nuevo gobierno llegue con sectores productivos o qué sé yo, tiene que ser pues con un fundamento técnico, ¿no? Con un fundamento técnico. Ese fundamento técnico no se ve de los reclamos o de los pedidos de estos grupos empresariales. Ellos le apoyan, le dan un voto de confianza, pero en ese diálogo no hablamos de dolarización, no estamos hablando de deuda con el IES, no estamos hablando de estabilidad macroeconómica, de medidas de ajuste como las que plantea Alberto Acosta Burneo. Las primeras medidas económicas, más allá de transparentar la situación en la que recibe el país, porque yo creo que eso es fundamental, no se puede cometer el error de quedarse callado y luego pues que las culpas, cuando comienzan a presentarse las evidencias de la crisis, las tenga que asumir el nuevo gobierno. Yo creo que parte del sacudón político que tiene que haber, si es que quiere dar señales claras que generen confianza en los actores económicos, en los actores sociales, en los actores políticos, va a ser justamente la sinceridad para transparentar en qué situación recibe el Estado, para transparentar el tema de la deuda pública, el decreto 1218 que dictó el presidente Correa, que reforma el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cambia la fórmula de calcular el endeudamiento y, claro, pasa el endeudamiento existente, que en realidad es del 40.2% del PIB. Superaron ya lo los techos reducen a 26, tratando de maquillar las cifras. Entonces yo creo que tiene que haber un sinceramiento y decir, a ver, esta es la deuda externa, la deuda interna. O sea, habría que empezar en estos 100 días por transparentar la deuda. Transparentar y en ese momento de tomar las decisiones que correspondan, los ajustes que correspondan, más allá de los acuerdos, de los ofrecimientos que se hayan hecho con el sector. Alberto Acosta, Santiago García dice que el ajuste fiscal es importante, pero no lo es todo. Definitivamente, yo creo que tenemos que entender qué situación estamos viviendo. Es el equivalente a una familia en donde los dos cónyuges trabajaban y de repente uno de los dos pierde el empleo. Y el padre de familia o la madre dice, no te preocupes, aquí está la tarjeta de crédito, para eso está la MachiCard, sigamos gastando. Y seguimos viviendo al mismo nivel. Eso es lo que ha hecho el país. Perdimos el ingreso petrolero, totalmente desapareció de las finanzas fiscales a partir de 2015. Ya son 3 años consecutivos sin un solo dólar de ingreso petrolero para el fisco. Y sin embargo, seguimos gastando como el gobierno. Pese que ha subido el petróleo. Sí. Pero no llegan ingresos petroleros al fisco. Avanza ahora para importar derivados, pero no ingresa extra para poder usar inversión u otros gastos. Entonces el fisco decidió seguir gastando y la manera de hacerlo es con más endeudamiento. Pero recordemos que el endeudamiento a la final se paga con su capital, sus intereses hasta el último centavo. Y quien lo paga somos los ciudadanos vía futuro endeudamiento, futuros impuestos. Ese es el endeudamiento. El endeudamiento son futuros impuestos de los ciudadanos. La alternativa sería que suba el precio del petróleo, pero eso no es el escenario actual. Entonces, la única manera que va a tener el fisco de pagar esas deudas va a ser con futuros impuestos a los ciudadanos, porque somos nosotros quienes vamos a pagar esas deudas. Santiago García, o sea que es imposible hablar de una reforma tributaria, por ejemplo, que baje impuestos como han pedido muchos sectores. Yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo que hay que mirar con objetividad el tema del déficit fiscal. Me parece que hay que hacer un ajuste muy razonable, gradual, y en eso también hay que decirlo, no coincidimos con otros analistas. No puede ser un shock, en primer lugar. Si estamos de acuerdo en eso, avancemos. Yo creo que es insostenible la masa salarial aproximadamente de 9.000, 10.000 millones de dólares. Hay que ajustar. Esa masa salarial, que va en el sector público. Que va en el sector público. No sé si un ministro necesita 50 asesores. Yo creo que hay que hablar con esa claridad al país. Pero hay que hacer ese ajuste. Bueno, pero lo que hacía el gobierno anterior está bien. No, pero el gobierno Moreno también habla de que hay que pagar maestros, hay que pagar militares, hay que pagar pero yo creo que hay, médicos. Por eso digo, Carlos, no puede ser un shock. Shock es cuando tú cortas el 50%, y el país se va a no sé dónde. ¿Por qué? Porque hay que hacer un ajuste gradual en 4 años que me permita manejar adecuadamente las finanzas públicas. Yo personalmente creo que los economistas estamos de acuerdo. Está ahí un problema fiscal muy grande. Eso de un lado. Hay que buscar el tema de los ingresos también. Hay espacio para recolectar mejor impuestos. Me parece que sí hay que reducir del 14 al 12% que está previsto el IVA. No se puede eliminar el impuesto a la salida de capitales. No se puede eliminar en este momento
momento, porque también veamos, sintamos a la economía, porque en caso contrario parecería que esto es coger un serrucho, un machete, y no es así, porque, como digo, hay que recordar, Carlos, y esa parte, el gasto, la inversión pública alimenta la economía, y eso es... Yo he conversado con empresarios del sector construcción, ¿sí? No tienen ningún problema con la inversión pública, dicen necesitamos la inversión pública. Pero la estamos en una economía época. no puede mantenerse sola de inversión pública. Pero ese es el discurso, pero no es el discurso, es que esto hay que eliminar, es que esto no sirve. De acuerdo, hay que transparentar la deuda externa, creo que hay un proceso muy fuerte de endeudamiento que tampoco creo que sea viable en el mediano plazo. Nos vamos a un primer corte comercial y le doy la palabra a Alberto Acosta para continuar con este debate. Siga este debate en Twitter, @políticacorrecta. Después del corte regresamos con más sobre los temas urgentes para el nuevo presidente, Lenín Moreno. Continuamos con el debate sobre las medidas económicas que debería tomar el gobierno en los 100 primeros días de su mandato. Alberto Acosta, tú querías dar unas primeras imprecisiones a lo que dijo Santiago García. Yo creo que es importante reconocer que el gasto público ha crecido de una manera muy importante, que tenemos que a 2014 alcanzó un récord, el segundo mayor gasto público de las Américas, con un 44% del PIB, y el Estado nos quedó grande. Y no hay ningún problema con el gasto público es excelente, ayuda para muchas cosas en la economía, siempre y cuando haya plata para financiarlo. El problema es cuando ya no hay plata para hacer todo ese gasto, y es la situación actual, porque ahí es cuando empiezan a pasar el sombrero a los ciudadanos, y es una de las alternativas que vamos a vivir en los próximos meses, será una nueva reforma tributaria. ¿Al Estado? Definitivamente hay que achicar al Estado a lo que podamos sostener los ciudadanos. No se trata de más impuestos para seguir manejando y sosteniendo un Estado enorme como tenemos en la actualidad. Tenemos que volver a un Estado sostenible, no por un tema ideológico, es por un tema financiero, porque no hay plata y los ciudadanos no podemos seguir dando más recursos para financiar los ese sectores Estado. productivos piden una reforma tributaria, eliminar impuestos básicamente, el impuesto al anticipo, el impuesto a la renta, el de salida de divisas. ¿Eso hará el gobierno en estas circunstancias que se están planteando ahora? Yo creo que se debería trabajar en esa línea, porque el problema, como bien hablaba hace un momento, no se trata solamente de un tema fiscal, esto es un problema integral. El segundo problema es un tema productivo, un país costoso para producir. Tenemos una moneda dura, que tenemos que trabajar en competitividad, no podemos esconder nuestra ineficiencia vía devaluaciones. Entonces, los impuestos son recargos a la producción, nos hacen que sea más difícil competir, y si a eso le sumamos que no tenemos acuerdos comerciales con los principales mercados, nuestros productos están en desventaja frente a un producto colombiano o un producto peruano. Juan Carlos Solines, ¿el pueblo ecuatoriano podría aguantar una reforma tributaria que, por ejemplo, grave más impuestos o al revés, un ajuste estructural que le genere una suerte de paquetazo? No sé, cómo entender las condiciones políticas en las que ahora está el país, como para tener medidas económicas duras, difíciles que va a tener el próximo presidente. Yo creo que sería absolutamente injusto y absolutamente descabellado seguir creando impuestos y sometiendo al pueblo ecuatoriano a que pague el dispendio del sector público. Aquí podemos dar unas cifras, las cifras del Banco Central, las del Banco Mundial, pueden el gobierno maquillar las cifras, pero la única verdad es que la única forma de que las finanzas públicas sean sostenibles es que el gobierno deje de gastar irresponsablemente. Esta ha sido la revolución del endeudamiento. Nunca ha habido en la historia un gobierno que haya emitido deuda más cara que a las tasas que ha pagado. El endeudamiento ha sido realmente estratosférico, y la pésima administración de esta bonanza petrolera demuestra que se han gastado hasta el último centavo y han tenido que recurrir a préstamo tras préstamo hasta la fecha. La última emisión de bonos de $1.000 millones en enero de este año fue a una tasa me parece que casi 10%, 9.75%, pagadero al 2026. Pero tenemos ya bonos que se vencen ahora en el 2020. En 100 días de Lenín Moreno tendría que definir una reestructuración, un reperfilamiento de toda esa deuda. ¿Sería de esperar eso? Por supuesto, es decir, que se reoriente. No estamos aquí hablando de medidas de shock, pero sí de un comportamiento responsable en la administración del erario público, de forma que comience ese proceso de reducción del Estado, de ese gasto incontrolable que ha habido en estos últimos años, y que comiencen a hacerse las cosas pues de manera ortodoxa, haciendo ajustes paulatinos como correspondan, pero creo que eso es fundamental para mandar una señal clara a los actores. ¿Esa reforma al Código Financiero, por ejemplo, apunta a fortalecer la dolarización? Sí, solo quisiera completar la idea de Juan Carlos. Creo que ya tenemos acuerdos. No se esperaría primero un shock. Eso es mucho decir en el país, porque hay sectores que esperan un shock económico, un corte,
¿no es cierto? Muy fuerte, número uno. Número dos, yo creo que no hay espacio para los dos extremos, eliminar los impuestos. Las cámaras de comercio propusieron poner un impuesto flat de 8%, impuesto a la renta, una reducción, una eliminación del impuesto a salida de capitales. Todo eso tiene un costo calculado de 3.000 millones. No podemos darnos de lujo de perder 3.000 millones de dólares. Pero también queda claro entonces, tampoco se puede pensar una reforma tributaria para incrementar impuestos, no veo. Entonces, ¿cuál es? Hay que hacer el ajuste, hay que ajustar gradualmente todo el gasto público porque no hay opción. Una variable de ajuste que ya se ha venido haciendo en los últimos 2 años es ajustar la inversión. Por eso es que es importante decir, cae la inversión pública, pero hay que apuntalar la inversión privada y pública. Ese es un poquito Juan Carlos, no puede ser posible que en el 2016 el gobierno haya gastado 11.580 millones de dólares al servicio de deuda, mientras que destinó 6.787 millones para educación y salud. Eso contraría los principios incluso revolucionarios con los que llegaron al poder. Tiene que haber un reordenamiento de las finanzas y tiene que haber una racionalización en los montos que se destinan para la deuda pública. Hasta el 2016, según los datos del propio gobierno, el gasto social es de 9.9 puntos del PIB y el de la deuda de 6,62. O sea, no sería como manifiesta Juan Carlos Salinas. Esas son las cifras del 2016. Sí. 2016, 11.580 millones en servicio de deuda y Aquí hay que 6.787. aclarar, servicio de deuda es capital más intereses. Así y es. son los 11.000 que manifiesta Juan Carlos. Esta es una cifra correcta. El gobierno cuando habla de déficit probablemente está hablando de déficit del neto, cuánto tiene que financiar, pero el servicio de deuda es del total, es amortización de deuda interna y externa. Entonces quiere decir que ya se superó los porcentajes de pago de deuda con el pago de Superó la por política mucho, social. y no solamente el año pasado, sino ya hace 2 años sucede esto, porque esta estrategia del gobierno de hacer un pequeño ajuste en 2015 es el único ajuste que hizo a la inversión, alrededor de 5.000 millones, y de ahí la estrategia ha sido no reducir el gasto, continuar con el mismo nivel de gasto, tanto que el promedio el año pasado, el gobierno necesitó 3.000 millones de dólares para hacer sus gastos y amortizar deudas, 3.000 millones al mes, pero los ingresos fueron de apenas 1.400 millones. Es decir, tenía un faltante de 1.600 millones de dólares y eso se va por mes. acumulando cada mes. Y eso se mantiene, esa situación no ha cambiado. Y la estrategia del gobierno, como la ha planteado hasta ahora, es seguir con el gasto. No quieren reducir el gasto porque es políticamente costoso, porque alguien lo tiene que pagar. Aunque sea políticamente incorrecto. Exactamente. ¿Y cuáles son las alternativas? La alternativa de más endeudamiento, pero es una alternativa que se va reduciendo las opciones cada vez. Y las otras, más impuestos. O una última vía es buscar medios alternativos de pago. A propósito de la década ganada, Carlos, si me permites, a propósito de la década ganada, 10 segundos. De 1999 a 2009, la tendencia de la deuda pública fue a la baja, pasó del 85% del endeudamiento al 16%. En esta década, del 2009 al 2017, la deuda se duplicó, pasando del 16% al 40%, es decir, creció casi 3 veces. Y el incremento fue desde el 2014 en una forma mucho más pronunciada. Nosotros nos vamos a un corte comercial y vamos a ver si por el lado de las inversiones habría que hacer unos ajustes en la política económica. Siga en Políticamente Correcto. Sin duda, el gobierno de Rafael Correa se ha dedicado 10 años a hacer obra pública. ¿Qué hereda Lenín Moreno y cómo podrá mantener ese nivel de inversión? Se lo contamos después del corte. El presidente Lenín Moreno heredará del gobierno de Rafael Correa cientos de obras públicas que deben concluir. Revisemos lo que queda pendiente. Durante el proceso de transición, el presidente Rafael Correa entregó 5 libros que recogen la obra de su gobierno desde enero del 2007. En 10 años se construyeron 2.156 obras, entre hidroeléctricas, escuelas, hospitales, ferrocarriles, proyectos multipropósitos, etc. Y quedan 719 obras que aún están en construcción. Por ejemplo, 8 centrales destinadas a la generación de energía. En el país, 22 ya están operativas. Según el gobierno central, el 93% de la red vial del Ecuador está en óptimo estado, aunque quedan 268 tramos en construcción. 2 aeropuertos aún no están terminados, de los 11 que se impulsaron en 10 años. Se dejan también 5 puertos, 4 están en funcionamiento y 1 en construcción. En el área social, en 10 años se levantaron 178 hospitales y centros de salud.
42 están en diferentes etapas de obra. 72 centros infantiles del Buen Vivir. 5 aún están sin inaugurar. 370 escuelas quedan en obra, pues solo 189 ya están funcionando. 2 universidades aún no están terminadas de las 6 que se ofrecieron. Además, quedan 110 obras en diferentes áreas que el gobierno saliente deja programadas. 80 de ellas pertenecen al IES. A lo largo de estos 10 años, Correa invirtió unos 100.000 millones de dólares en 14 áreas. El presidente Lenín Moreno durante la campaña ofreció concluir estas obras y además crear 350 institutos tecnológicos, 4 universidades y 325.000 viviendas. ¿Cuánto dinero necesitará Moreno para mantener la inversión pública? Santiago García, más o menos haciendo cálculos referenciales para mantener el mismo nivel de inversión de la Revolución Ciudadana, Moreno necesitaría en 4 años al menos 40.000 millones de dólares. ¿Cree usted que va a poder tener el gobierno de Moreno ese dinero para inversión pública y seguir el ritmo de su antecesor? Me parece que lo más importante es que el nuevo gobierno debe priorizar la inversión pública. Eso no hay vuelta. A mí me parece. Sí, porque en parte porque no hay plata, porque además estamos diciendo que hay una estrategia en que debería combinarse la inversión pública y la inversión privada, porque si no, por eso insisto tanto en que veamos las cosas de una forma tan integral, porque si no nos perdemos. Y yo pienso, lo decía Alberto, Ecuador sacó el récord en gasto público, ¿sí? Y quizás medio despectivo, pero también hay que decir, Ecuador ha sacado los récords en lo que es inversión pública. Ha sido uno de los líderes en América Latina. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que es bueno para un país. Ahora, creo que las circunstancias cambian. Por tanto, no va a poder mantenerse 12, 13% de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto. 12, 13%, no hay forma. Por tanto, hay que priorizar, por ejemplo, el tema de el tema de hospitales, concluir eso, pero no puertos de aeropuertos, eso puede entrar a la inversión privada. Porque hemos visto que muchos de esos terminaron como elefantes blancos. blancos. Creo que ahí sí hay que, yo personalmente creo que se han cometido muchos errores. De hecho, la revista Vistazo de esta semana habla del elefante blanco de la refinería de La Aroma. Eso no es prioridad para el nuevo periodo. Si eso no se entiende, bueno... Eso a pesar de que dice que sale mucho petróleo del ITT que podría alimentar esa refinería. Creo que estamos en una nueva etapa económica. Si eso no se logra entender por parte del nuevo gobierno, creo que estaría cometiendo un grave error. Entonces, creo que con estas dos ideas, hay que priorizar la inversión pública, hay que mantenerla lo más que se pueda y soltar, facilitar la inversión privada, que es lo que están diciendo los sectores empresariales. ¿Por qué satanizar tanto el gasto público, Alberto Acosta? Yo creo que vale la pena revisar qué es lo que pasó en la práctica en estos años, que se ha invertido muchísimo, como bien lo decían, pero se perdieron las proporciones y hubo obras sobredimensionadas, obras innecesarias. Para dar algunos ejemplos, bueno, la refinería del Aroma, que se han gastado 1.500 millones de dólares sin que exista financiamiento, la sede de UNASUR, un edificio de 40 y pico de millones para una institución cuyo futuro es cuestionado, Monteverde, 600 millones de dólares para una infraestructura subutilizada. Los aeropuertos, ¿no? O los monumentos a la burocracia, quiero decir las plataformas gubernamentales, en los que se han gastado alrededor de 300 millones de dólares, cuando se va a desalojar gran cantidad de edificios. ¿Por qué no pudieron estar en los edificios anteriores? Toda esa cantidad de recursos que ha pasado, mucho de eso fue en obras que no necesariamente sirven al pueblo, no fue a educación, no fue a salud, fue a otros temas que van más allá. Ahora sí que no hay recursos, tenemos que priorizar. El gobierno está gastando, el año pasado invirtió alrededor de 10.000 millones de dólares en gasto de capital, pero ya no tiene recursos para seguir invirtiendo. ¿Y 325.000 viviendas sí es una prioridad? ¿Sí se debería trabajar en ese eje, por ejemplo? Definitivamente, una inversión de ese tipo sí va a los ciudadanos. La plataforma gubernamental, ¿en qué va el ciudadano? Podría ser muy bien atendido con calidad en un edificio con austeridad. Porque en esta década hemos perdido la austeridad. Y tenemos que reconocer que el Ecuador no es un país rico. La bonanza petrolera era la excepción y hemos vuelto a la normalidad de un país de nivel medio a nivel mundial que tiene que recordar lo que es la austeridad. Austeridad en las finanzas públicas. ¿Podrá hacer Lenín Moreno 325.000 viviendas en 4 años cuando ese monto de viviendas más o menos dice el gobierno que lo ha hecho en 10? En economía hay que siempre comparar con algo. ¿Qué tiene que dejar de hacer para hacer esas viviendas? Si toma la decisión de reducir el gasto
y las inversiones en otro lado, puede liberar recursos para hacer las viviendas. Y eso sería positivo. Y sería positivo. Pero si dice, voy a seguir gastando, como lo han dicho hasta ahora, voy a seguir con lo que estoy haciendo, la misma política, no va a haber recursos para hacer esas viviendas. Juan Carlos Solines, ¿por qué no empezar estos 100 primeros días del gobierno de Lenín Moreno fiscalizando las inversiones públicas que deja el gobierno de Rafael Correa? Esa sería una medida que no solo es técnica y económica en cuanto a ver cómo se canalizan los recursos, pero sí política, porque sí se puede ver realmente cuánto se gastó en la bonanza petrolera que hace referencia a Alberto Acosta. Definitivamente eso es un clamor y una demanda de más de la mitad de ecuatorianos que votaron por un cambio. Por cualquier candidato que hayan votado, pero votaron por un cambio, y yo creo que esa expresión que Lenín Moreno ha dicho que va a respetar, que va a gobernar para todo el país, debe ser escuchada. Ese clamor de fiscalización creo que debe llevarse adelante tanto en la Asamblea Nacional como buscando en esta reingeniería institucional que le va a tocar hacer a Lenín Moreno, buscando dar nuevamente independencia a las funciones, sobre todo a las instancias de control, para que puedan hacer su trabajo de manera independiente, sin compromisos y sin consignas. La forma en la que está ahorita estructurada la Asamblea Nacional, con mayoría de Alianza País, con gente muy cercana al presidente Correa como José Serrano, da pauta de que sí va a haber una fiscalización genuina, tomando en cuenta de que hay un fiscal y hay un contralor puestos por el correísmo saliente. Es parte de las señales importantes que tiene que dar el nuevo gobierno para demostrar que quiere realmente gobernar de una manera distinta, con apertura, con seriedad, pero enfocándonos en el tema de la obra pública, que es el que estábamos abordando en este momento, yo creo que hay dos elementos fundamentales que distorsionan la obra pública. El primero es la falta de una planificación adecuada. Es decir, se ha hablado aquí de proyectos sobredimensionados, por ejemplo. Se ha hablado de proyectos innecesarios, de proyectos de relumbrón, de obras faraónicas que no atienden una necesidad fundamental o específica de la sociedad ecuatoriana, que sirven para cortar cintas, para ganar votos, pero que no responden realmente a una necesidad. Claro, como vivíamos en una época de bonanza petrolera, entonces, claro, como se dice vulgarmente, viva la farra, construyamos y quedemos bien con todo el mundo. Y ahí está el aeropuerto de Santa Rosa, donde no aterriza ningún avión. Habrá que ver si es que el proyecto Coca-Cola Sinclair, un proyecto emblemático de generación hidroeléctrica, estuvo realmente y adecuadamente técnicamente dimensionado en cuanto a sus equipos, en cuanto a su potencia, o les quedó muy grande para el caudal de los ríos, que van a atender. Entonces, curiosamente, un gobierno que se jactaba desde el SEMPLA, desde que tenía su plan de buen vivir y que tenía todo fríamente calculado, ha demostrado una pobreza de planificación. Es un elemento que distorsiona la obra pública. Y otro elemento que distorsiona la obra pública es definitivamente la corrupción. Es un elemento que dispara y distorsiona absolutamente todavía hay muchos temas la obra pública. por resolver, y claro, ¿no? Y hay un andamiaje, así como hay un andamiaje institucional que va a tener que desmantelar Lenín Moreno, hay un andamiaje de corrupción, hay un modus operandi de corrupción a todo nivel, que también va a tener que desmantelar si que quieren que esos recursos, que ahora ya no son digamos, a manos llenas, sino que va a haber que administrarlos muy cuidadosamente, lleguen realmente a los beneficiarios de la obra pública a través de obra pública que no esté contaminada por corrupción. Santiago García, parecería que la Revolución Ciudadana en 10 años hizo toda la obra pública que podía haber hecho. ¿Qué le queda al sector privado por trabajar en obra pública, por ejemplo? Sí, me parece que quisiera completar la idea. Con respecto a esta presencia importante de la inversión pública en la economía nacional, lo he mencionado la cifra, 10, 12, 13% del Producto Interno Bruto es una cifra que en América Latina no ha tenido parangón. Es importante decirlo eso. Pero quisiera completar la idea en el sentido de que gran parte, 70, 80% de esa inversión pública ha sido del gobierno central. Yo creo que hay un gran espacio para hacer reformas para que también no solo se rasquen la barriga los organismos autónomos descentralizados, sino que también los municipios y consejos provinciales asuman una responsabilidad. Pero ha habido unas relaciones políticas muy fuertes entre esos municipios y el gobierno central, en donde la plata fuera de por medio. Tienes razón, Carlos, porque también se ha esperado, ¿no?, que papá Estado haga todo. O que tú te alinees al papá Estado. Sí, yo creo que sí. Pero el mensaje queda claro. De aquí en adelante hay que buscar los mecanismos para que entre en esta lógica positiva, ¿no es cierto?, más allá de los problemas que ha dicho Juan Carlos, que sí, me parece que hay algunos elementos ahí que son ciertos,
Pero creo que el mensaje sería también cómo incorporamos a los gobiernos externos. Y luego el tema del privado. Me parece que hay un gran espacio en temas hidroeléctricos, en temas de infraestructuras. Ahí puede haber mucho trabajo. Que eso lo complete Alberto Acosta, por favor. El tema privado, la empresa El tema privada, ¿qué privado puede es hacer? cómo despertar el interés privado en la inversión de obra pública, que ya no hay los recursos públicos para hacerlos, hay que hacerlo a través del sector privado. Y la manera es que el gobierno tiene que generar confianza. Y la confianza va a generar cuando se sepa que el gobierno tiene dinero, que no tiene que tomar el encaje bancario para poder financiar el gasto público, que no tiene que hacer malabares para cerrar el mes, para pagar sueldos. Eso no genera confianza. Necesitamos un gobierno que genere confianza, y la confianza también se genera con independencia de poderes. Necesitamos mayor independencia de la justicia para que los privados sepan que pueden invertir en el país. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Al volver, la percepción de los ecuatorianos sobre la democracia y el posible fin de un ciclo. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Gracias por seguir en Políticamente Correcto. Aunque en el mandato de Rafael Correa hubo estabilidad política, el fin de su gobierno coincide con el deterioro de varios indicadores sobre la democracia ecuatoriana. En esta toma cenital podemos ver algunos datos interesantes. Según Latinobarómetro, en 1996, cuando se inició la década de inestabilidad, el 34% de los ecuatorianos estaba muy satisfecho, o más bien satisfecho, con la democracia. Esa cifra cayó a su punto más bajo en 2001 y 2005. Solo entre el 14 y el 23% de la población estaba satisfecha con la democracia. Con la llegada de Correa en 2007 se recupera ese índice. Su punto más alto fue el 2013 con el 59%. Y para el 2016 la satisfacción cayó al 41%. Hace 10 años, cada vez más ecuatorianos sentían que el país se estaba gobernando en bien de todo el pueblo y no solo para unos grupos poderosos. En 2013, esa percepción llegó a su punto más alto con el 62%, la misma que vuelve a caer 3 años después al 35%, es decir, a casi la mitad. Esa desilusión se palpa también en otros dos indicadores. En 2015, más de la mitad de los ecuatorianos no se sentía políticamente representado por el gobierno. Y un año después, el 60% de la gente mostraba ya poca o ninguna confianza en el gobierno. Es en este panorama de deterioro que llega Lenín Moreno a la presidencia. Juan Carlos Solines, ¿hay el fin de un ciclo político también, según estos indicadores? Definitivamente, Carlos. Yo creo que concluye el ciclo correísta, más allá de que el partido de Alianza País haya retenido el poder, concluye un ciclo correísta marcado por una personalidad muy particular del presidente Correa, que ha hecho pues de la conflicto, de la división entre los ecuatorianos, una estrategia para consolidar su poder y para poder seguir acaparando poderes en otras funciones. Y yo creo que el reto que tiene Lenín Moreno, más allá del estilo y más allá de que continúe con el estilo no es suficiente. El estilo no es suficiente, pero digo, más allá de que continúe con la revolución ciudadana, yo creo que él tiene retos muy importantes por delante. Por ejemplo, el primero, el de la reconciliación nacional. Yo creo que eso es fundamental. No podemos hacer nada de lo que hemos hablado aquí en las dos secciones anteriores. Es decir, ordenar la economía, hacer pues alianzas público-privadas, hacer pactos sociales para sacar al país adelante y superar la crisis económica, si no hay una reconciliación nacional luego de 10 años en donde el presidente Correa, por su estilo y por su estrategia política, ha buscado polarizar la sociedad ecuatoriana hasta llegar al punto de hostilidades. Entonces, ya le dio el indulto a uno de los implicados en el caso COFIEC, por ejemplo. ¿Eso no es una buena gestión del gobierno de Correa? Yo creo al contrario. O más bien demuestra que hay confrontación y hay interés de confrontar. Yo creo que al contrario, Carlos. Este último indulto a este señor Buñay, involucrado en uno de los casos emblemáticos de corrupción de estos 10 años, es una bofetada a esa gran mayoría de ecuatorianos que exigía y clamaba por un cambio. Yo creo que es una bofetada porque está diciéndole, en definitiva, yo hago lo que me hagan, la condecoración que me parece que se ha dado al presidente del Consejo Nacional Electoral, cuando medio país estaba repudiando la actuación. ¿Pero qué es lo que busca el gobierno con esas decisiones? Al presidente del CNE, a Juan Pablo Pozo, a esa condecoración. Yo lo que creo es que Correa, como parte de una estrategia, busca sembrar minas, es dejar un país más convulsionado del que ya estaba, a un gobierno
que, como digo, uno de sus principales retos es buscar la reconciliación nacional. Entonces, de allí que tanto en la economía, que se dejan algunas bombas activadas que si no se transparenta la situación pueden estallarle al nuevo presidente, y así como en el proceso de reconciliación nacional, en donde Correa va dejando más odio, más rencilla, más división, pueden ser pues unos elementos muy peligrosos para el nuevo gobierno de Lenín Moreno. Perfecto. Pero Santiago García, eso no se soluciona solo con diálogo, y eso lo vimos en el programa anterior de Políticamente Correcto. Franklin Ramírez hablaba de que el diálogo debe ir acompañado con una reforma institucional para quitarle poder a ese hiperpresidencialismo. ¿Es posible hacer eso? Sí, me parece que yo coincido con Franklin Ramírez en ese punto, coincido también con Juan Carlos Mira, en el sentido de que es necesario el primer paso, esta reconciliación, este consenso nacional, lo podemos llamar de diferente forma. Pero ahí quizás hay que decir algunas cosas. Tiene que ser una reconciliación, un consenso nacional de amplio espectro, porque también no hay que perder de vista, hay sectores muy poderosos, cuando ven afectados sus intereses, despotrican contra todo. Yo creo que hay que llegar a un consenso de amplio espectro en donde hay espacio para la empresa privada, hay espacio para la economía popular y solidaria, hay espacio para la economía campesina, porque si no son consensos de élites, y eso personalmente no estoy de acuerdo. Ampliar los consensos. Eso número uno. El número dos me parece que es el punto de arranque, el estilo más conciliador del presidente Lenín Moreno. Pero es solo el arranque, y ahí coincido. Necesitamos nueva institucionalidad, no tanta cantidad, sino calidad. Necesitamos también del otro lado, parecería que, y en eso el mensaje a la sociedad, parecería que todo nos debe venir del Estado hacia abajo. ¿Y la sociedad qué hacemos? Necesitamos organizar Pero los canales mejor. de participación ciudadana se crearon en Montecristi, Santiago, y lo primero que hicieron fue cooptar esos poderes en el 2009. Yo creo que hay con que un hacer una nombramiento del Consejo de revisión. Yo Participación. personalmente creo que hay que hacer una revisión del quinto poder. Me parece que se burocratizó el tema y nos ha dejado poco espacio para las organizaciones sociales. Entonces me parece que por ejemplo, hay que ir construyendo institucionalidad, pero con esta visión, no solo élite, amplitud, no solo son empresarios del país, tiene su posición y creo que el país tiene que darle el espacio a la empresa, pero hay otros sectores. Santiago, Alberto Acosta, cuando había dinero, este tipo de distorsiones en el manejo político del Estado parecían no sentirse. Pero según vemos en esta toma cenital, cuando ya no hay plata, entonces la gente empieza a ver a la democracia de una forma más crítica. Definitivamente la estabilidad no fue una característica de la década. La estabilidad fue el resultado de una bonanza. Se acaba la bonanza y la estabilidad desaparece. Y eso es lo que vamos a empezar a vivir. El gran desafío para Lenín Moreno es ver si puede cortar el cordón umbilical que va a tener con Correa. Un Correa que deja el control en todas las instituciones del Estado. Además, al parecer está creando nuevas instituciones, nuevos puestos de donde va a poder controlar en el Ejecutivo. Se crearía unos consejeros para poder estar cerca del presidente, y estos consejeros podrían estar con personal cercano a Correa. Entonces va a seguir gobernando a la distancia. Entonces la pregunta aquí Por ejemplo, Ricardo Patiño va a manejar las bases de Alianza País. Es una persona correísta. Él le va a aportar las fuerzas vivas a Lenín Moreno. Entonces ahí hay un condicionamiento. Definitivamente, y en el tema económico también se habla de que va a haber gente cercana a Correa que va a estar detrás inclusive del ministro de Finanzas, siendo consejero del Ejecutivo. Entonces, la pregunta aquí es quién va a ser el poder detrás del poder. Ahí está la clave del asunto. Y el desafío de Lenín Moreno es poder liberarse de esas ataduras, poder hacer una presidencia distinta, y enfocarse en una política que priorice el largo plazo, los beneficios de largo plazo y no los beneficios de corto plazo, porque la década que vivimos, algo típico del socialismo, te doy hoy día el beneficio, que mañana tienes que pagarlo tú, ese no es mi problema, yo me preocupo por hoy. Ese cambio tiene que darse una ruptura por parte de Lenín Moreno. Juan Carlos Solís, vemos un operador político fuerte, independiente, que esté junto a Lenín Moreno y que pueda manejar la relación, por ejemplo, ejecutivo, legislativo y ejecutivo, otros poderes y la sociedad de manera distinta que no sea Correa. Hasta que no se posesione y no nombre su gabinete, no sabemos. Pero está Paola Pavón, por ejemplo, en la parte política. Suenan nombres, y yo creo que, más allá de los nombres, yo creo que necesita operadores políticos que tengan una visión distinta y una visión alineada con este propósito fundamental y patriótico de la reconciliación nacional. Gustavo Larrea fuera un buen operador político de la sombra. Gustavo Larrea probó ser un operador político muy sagaz, tan sagaz que logró articular pues una mayoría de un gobierno que no tenía. Pero es muy cercano a Lenín Moreno, aunque no es del afecto de Alianza País. Sí, y como digo, yo creo que esto va más allá de los nombres. Es importante que los nombres den una señal también, porque yo creo que no solamente son los actos de los primeros 100 días de gobierno, sino también el equipo que conforme el presidente Lenín Moreno, pero sobre todo las señales que ese equipo pueda dar
por ejemplo, la reconciliación nacional tiene necesariamente que pasar por una recuperación inmediata de ciertas libertades, dejar de hostigar a los gremios, incorporar a sectores que han estado absolutamente vetados de la toma de decisiones en el sector público, tratar de buscar respeto o reivindicar el respeto a los medios de comunicación y a los periodistas. Es decir, ciertas señales que faciliten esa reconciliación nacional. Y luego sí, ya entrar en temas mucho más de carpintería. Juan Carlos, una cosa. El presidente Moreno tendrá un Estado gigantesco que administrar, que no es igual al que tenían otros presidentes antes de Correa. Él va a necesitar de mucha fuerza de Alianza País. ¿Se le puede ver a Lenín Moreno como un líder político fuerte, fortalecido, capaz de librar posibles batallas internas contra Correa, contra Alianza País, para impulsar un gobierno más para la gente, más independiente? Yo creo que parte del reto que tiene Lenín Moreno es la apertura hacia otros sectores políticos, hacia otros sectores sociales. Yo creo que él debe dialogar, debe ampliar esa base, no debe ser dependiente de Alianza País y de su militancia. Yo creo que debe haber una apertura mucho más amplia, porque es un proceso complejo el que va a enfrentar. Yo creo que la época post-correísta, más allá de la crisis económica que hemos analizado, más allá de la falta de recursos para continuar un ritmo de gasto público y de inversión, va a ser muy complicado, tiene un país dividido. Un país partido en dos, un país partido en dos, que además está enfrentado hostilmente. Entonces, no puede simplemente, digamos, apoyarse y sostenerse en una base partidista de Alianza País, más aún cuando sabemos que hay un Correa que va a tener todavía un peso específico, más allá de que deje el poder, y que sobre todo tiene una agenda personal que van a tratar de articularla desde dentro de Alianza País. Santiago, para terminar, ¿qué fortalezas le encuentra usted a Lenín Moreno como presidente y como líder político que pudiera servir para hacer frente a estos momentos políticos convulsionados que se pudieran ver? Considero que uno de los pasos que muestra otra actitud política precisamente tiene que ver con la conformación de mesas de concertación. Precisamente creo que estamos de acuerdo en el sentido de que hay que ampliar el diálogo, hay que ampliar, ¿no es cierto?, la correlación de fuerzas, no concentrarnos en unos pocos. Por eso yo insisto en esta parte de un diálogo lo más amplio posible. Me parece que ya es un mecanismo, ya deja de ser discurso, sino que es un mecanismo que yo consideraría que hay que mantenerlo. Las mesas de concertación con el sector empresarial, hay que abrir más mesas con los sectores campesinos, hay que abrir más mesas con respecto a los derechos de las mujeres. Pero eso hemos visto a lo largo de muchos gobiernos que se terminan dilatando, que se rompen incluso por ejercicios de las mismas oposiciones. ¿Cómo lograr que eso se vuelva efectivo con un presidente que aparentemente en su liderazgo puede verse mucho más débil o vulnerable que Rafael Correa? Claro, pero precisamente es eso. Yo creo que por subsistencia política precisamente tiene que abrir este abanico, ¿no es cierto?, de jugadores sociales, porque si no, esta cosa... Yo lo que pienso es que hay que evitar ya los extremos. Yo creo que la campaña política se terminó. Hay que llamar a la responsabilidad política de la oposición. O sea, también... En sociedades democráticas solo miramos al otro, al gobierno. ¿Y la oposición cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de la sociedad? Creo que es un mecanismo, insisto, me parece importantísimo esto de las mesas de concertación. Creo que podría entrar también un cuarto jugador que en estos 10 años realmente no creo que hemos aportado mucho, que es la academia. La academia puede ser un gran punto de encuentro en las diferentes mesas para quitar apasionamiento y más bien encontrar ciertos puntos de bien común. Para finalizar, Alberto Acosta, brevemente, ¿la oposición está a la altura para los desafíos en este momento? ¿Cómo le mira usted? Yo veo que el problema de fondo aquí es que tenemos un país con poca institucionalidad. Y este fin de ciclo va a ser, lo que vamos a presenciar es la pugna de poderes internos en Alianza País. No va a ser la oposición quien va a ser, por quien hay que preocuparse internamente en Alianza País. Pero la oposición tiene que tener una capacidad de propuesta, porque si se diluye o nos enfrascamos en el oficialismo... El tema importante aquí es que los grupos internos que conforman Alianza País, que tenemos desde grupos de izquierda hasta la centro derecha, con intereses y con agendas propias, distintas y diversas, ¿qué poder va a tener Lenín Moreno de aglutinar, como sí lo hizo Correa, todas estas posiciones tan diversas en un solo programa? Y aquí nos queda el gran déficit que tenemos de nuestra sociedad, que es un déficit de institucionalidad. El decir que va a haber independencia de poderes porque es una decisión mía es otra muestra, como lo dijo Lenín Moreno, es otra muestra de que no tenemos institucionalidad, y ese es el gran desafío que queda pendiente. Perfecto, y con estas reflexiones nos vamos al último corte comercial para entrar en etapa de conclusiones. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Bien, no deje de ver Políticamente Correcto todos los domingos a las 10:30 por la señal de Coavisa. Y estamos ya en etapa de conclusiones. Juan Carlos Solines,
¿Cuáles son las medidas políticamente correctas que debe tomar Lenín Moreno en sus primeros 100 días? Yo creo que Lenín Moreno tiene la oportunidad histórica de demostrarse como un estadista y como un patriota, abrirse a amplios sectores, pedir pues, el contingente de amplios sectores sociales, políticos. Si es que hay una oposición, que la oposición sea invitada a dialogar, sea invitada a debatir incluso, que tengamos lo que hemos tenido en estos 10 años de correísmo, respeto al disenso, de respeto a quien piensa distinto y sobre todo recordar que él tiene una tarea muy importante e histórica por delante de la reconciliación nacional y la recuperación de la economía y el bienestar de la gente. Recordemos que Lenín Moreno era un motivador y cuando fue vicepresidente nos invitaba a sonreír. Ahora que tiene las riendas del Estado, creo que para poder sonreír debemos primero desterrar el miedo, debemos desterrar la descalificación y debemos recuperar la confianza. En sus manos está Lenín Moreno la posibilidad histórica de que el Ecuador vuelva a retomar su rumbo. Santiago García. Lo políticamente correcto en la parte económica es poner en marcha un programa económico con varios pilares. Hay espacio para el sector público, para la economía pública, hay espacio para la empresa privada. Tenemos que poner por delante los grandes intereses de los ecuatorianos, la generación de empleo, la generación de oportunidades. Me parece que lo políticamente correcto es no entrar en un proceso de shock económico, sino en un ajuste gradual de las finanzas públicas y hacer una reforma financiera que nos permita financiar, dar crédito suficiente para emprendedores, para los empresarios, para la economía popular y solidaria. Creo que eso es lo que el país necesita poner por delante. Alberto Acosta Burneo, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto también en materia económica es reconocer que estamos en un cambio de ciclo, que el escenario cambió, que no podemos aplicar las mismas recetas del pasado al futuro porque es un futuro distinto. Y entonces tenemos que enfocarnos en tres frentes principales. Por el lado fiscal, ir reduciendo gradualmente el gasto, priorizar en lo que realmente beneficia a la población. Todo lo demás es accesorio y puede ser eliminado. Por el lado productivo, reducir costos de producción, dejar de ser un país tan costoso y para eso hay que trabajar en reducciones de ciertos impuestos, de tramitología, restricciones al comercio. Y por el lado monetario, buscar reemplazar el flujo de dólares que en este momento viene del endeudamiento externo, reemplazarlo por inversión extranjera directa, por fuentes que sean permanentes, que se logran cuando hay confianza. Entonces, en el fondo, lo que necesita es una política coherente, una transición ordenada hacia el nuevo escenario, generando siempre mayor confianza para que el sector privado acompañe en toda esta transición. La verdad es que Lenín Moreno ha sido muy cauto a la hora de definir la ruta que tendrá el nuevo gobierno. Su promesa de escuchar a todos los sectores es plausible, pues para enfrentar los embates económicos se necesitan acuerdos y pragmatismo, pero sobre todo compromiso de llevar adelante una política fiscal seria y responsable. Que sobre este tema giren los compromisos más importantes de Moreno el día de su posesión. Gracias por acompañarnos. Aquí concluimos Políticamente Correcto. Nos vemos la próxima semana con el análisis de la coyuntura nacional. Recuerde, domingo 10:30 por la señal de Coavisa.